Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero predicar un mensaje que puede traer ayuda a la iglesia y a todos en general, porque necesitamos entender este principio que es muy importante dentro de la iglesia. Porque, hermano, esto va a determinar algo muy importante y un impacto muy grande en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Hermanos, sabemos que una de las causas por la que muchas personas no están alcanzando lo que Dios tiene para sus vidas, estoy hablando de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, y algo que impide que muchos cristianos alcancen el destino que Dios tiene para ellos, o que vean muy limitada o limitado el potencial que Dios tiene, y puede hacer que esto suceda en sus vidas, es algo que se llama temor. Pero quiero hablar específicamente de una clase de temor, o de un temor en específico, porque, hermano, una de las cosas que tienes que entender que diferencia o que hace la diferencia en la iglesia es el poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? Lo que marca la verdadera iglesia es el poder de Dios obrando dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos me escuchan? Es lo que marcó el ministerio de Cristo, ¿verdad? Estaban los fariseos, los religiosos, pero nada sucedía. Pero tú ves el ministerio de Cristo y estaba lleno de milagros, de poder, de sanaciones, de resurrección. Todo esto era el poder de Dios manifestado. Y esto es lo que debe de estar presente en la vida de la iglesia. Pero sabes, muchos no están alcanzando el potencial que Dios tiene para sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo al poder de Dios. ¿Hola? Y de hecho hay miedos o fobias que tienen que ver con esto, ¿verdad? Eclesiofobia, esta es una fobia que es un miedo a la iglesia. Se refiere a cualquiera de los miedos separados que tienen que ver con la iglesia, ya sea el miedo a un edificio de la iglesia, o miedo a lo que la iglesia representa, o miedo a las prácticas que hay dentro de la iglesia. ¿Cuántos saben que mucha gente tiene miedo a la iglesia? Mucha gente. Gente no viene a una iglesia, ¿sabes por qué? Porque tiene miedo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Existe otra fobia que se llama la bogifobia. Esta fobia tiene que ver con el miedo a lo sobrenatural, ¿verdad? Sabemos, a las leyendas urbanas, etcétera, etcétera, fantasmas, monstruos, cosas imaginarias, pero sobre todo a lo sobrenatural. Y sabes, gente le tiene miedo a lo sobrenatural que pasa dentro de la iglesia. Y este miedo, hermano, a las cosas de Dios causa que muchos se limiten y no puedan avanzar. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Estoy hablando de personas nuevas, personas que tienen tiempo en la iglesia. Pero vamos a leer nuestra escritura y vamos a dejar que Dios nos hable en este momento. Mateo capítulo 14, si tiene su Biblia, Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 27. Y hermano, sabes, quiero que pongas mucha atención y que abras tu corazón, porque sabes, Dios quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer nuestro texto, Mateo 14, versículo 23 en adelante. Dice: despedida la multitud, subí al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo en este momento, Dios. Clamamos por una revelación sobrenatural, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, Señor.
Que seas tú, Señor, oh Padre Dios, dándonos, Señor, tu poder, Señor, sobrenatural, Dios. Manifiesta, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. En este momento te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título, Señor, ¿en verdad eres tú? Porque esa fue la respuesta o la pregunta que los discípulos le estaban haciendo al Señor Jesús. Quiero hablarte primeramente acerca de esperando la ayuda. En nuestro texto, versículo 24, dice, y la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos a los discípulos, hermano, una vez más, que estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de vientos contrarios. Unos cuantos capítulos antes pudimos leer, ¿verdad? Que ya habían estado en medio de una gran tormenta. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta es otra ocasión. Otra tormenta nueva, vientos contrarios nuevamente se estaban presentando en la vida de los discípulos. En aquella ocasión, el Señor Jesús iba con ellos, iba en la barca, pero esta ocasión era diferente. Ahora Él los había mandado antes. El Señor Jesús se quedó. Y aquí podemos darnos cuenta, hermano, de algo muy importante que nos muestra la Escritura. No solamente vamos a pasar por una tormenta. ¿Cuántos me escuchan? Qué bueno sería, ¿verdad? Que solamente tuviéramos que pasar por una tormenta en nuestra vida, ¿verdad? Una crisis en nuestra vida, problemas en nuestra vida. Qué bueno sería que solamente una vez. Pero aquí vemos una vez más los discípulos, los seguidores de Jesús, se encuentran en medio de otra tormenta. Como cristianos, hermano, vamos a enfrentar muchas tormentas en nuestras vidas. Va a haber muchas situaciones, va a haber muchos tiempos contrarios que vamos a tener que enfrentar, diferentes situaciones que vamos a estar enfrentando. Una vez más, vemos esto que sucede y vemos que las palabras del Señor Jesús se hacen reales, cuando Él les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Esto sucede. Como cristianos, hermano, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Esto es parte de nuestra humanidad, que tenemos que enfrentar este tipo de situaciones en nuestra vida. Pero quiero que haga algo en esta mañana. Quiero que se imagine esa situación en la que están los discípulos. Ahí estaban los discípulos en medio de la tormenta, pero la primera vez Jesús estaba con ellos. ¿Cuántos recuerdan, verdad? El Señor estaba dormido, pero iba con ellos, estaba allí. Y de pronto, hermano, al estar en medio de la tormenta, empezaron a ver la situación, entraron en modo pánico y lo despertaron, diciendo, Señor, que perecemos, que no tienes cuidado de nosotros. Lo despertaron porque la situación era muy grave. Hermano, cuando estamos en problemas, podemos entrar en este modo pánico o en la desesperación total. Y empezamos a desesperarnos. Y quizás podemos decir que confiamos en Dios, pero las situaciones nos pueden poner en aprietos. Y empezamos a decir esas cosas, ¿verdad? Señor, ¿qué no te importamos? Señor, haz algo, que no ves que nos estamos muriendo aquí. Tengo un problema, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Verdad? Pero esta situación es diferente. En esta ocasión, hermano, ¿a quién le pedirían ayuda a los discípulos? Jesús no estaba con ellos, iban solos. Y sabes, hermano, esto nos revela algo. Eso es que a veces, literalmente, vamos a sentir que Dios no está con nosotros.
literalmente. Porque hermano, hay momentos en que vamos a tener que confiar en Dios, aun cuando no lo podamos sentir con nosotros. ¿Cuántos me entienden? Va a haber tormentas que, como los discípulos, literalmente vamos a sentir que estamos solos. Porque hermano, a veces podemos tener una falsa expectativa de que siempre vamos a sentir esa emoción, ¿verdad? Ese sentimiento de cuando sentimos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han experimentado y han sentido a Dios en sus vidas? Hemos sentido a Dios, pero hermano, no siempre te vas a sentir así, escúchame. Va a haber ocasiones que no vas a sentir que Dios está contigo. Va a haber situaciones, hermano, en las que vas a sentirte solo, pero hermano, en esos momentos es donde es probada nuestra fe, porque no solamente servimos a Dios por emociones o por sentimientos, es por fe. No es solamente por sentimientos, es ahí donde se prueba nuestra fe. Aunque no lo sientas, Señor, aunque no sienta que estás conmigo, yo voy a seguir creyendo que tú eres mi Dios. Y te voy a poner un ejemplo, voy a tratar de explicarte esto. Y voy a usar el matrimonio. ¿Cuántos saben que es muy fácil, o puede ser más fácil, ser fiel cuando tienes a tu esposa enseguida de ti? ¿Verdad? Si viene una mujer y te habla y tu esposa está contigo, ¿cuántos saben que es más fácil ser fiel? Pero hermano, ¿cuántos saben que no todo el tiempo tu esposa va a estar contigo? ¿Hola? Tu fidelidad va a ser probada. ¿Cuántos me escuchan? Y tienes que ser fiel aunque ella no esté a tu lado, aunque no la sientas ahí contigo. ¿Cuántos me entienden? Aunque no esté, así es con Dios. Aunque no lo sientas, aunque no esté contigo, aún así tienes que seguir creyendo. Esa es la fidelidad que necesitamos tener. Y esa es la manera en que nuestra fe es probada. 2 Corintios 5, 6 al 7 dice, 2 Corintios 5 del 6 al 7 dice: así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos escucharon eso? No andamos por vista, andamos por fe, creemos en algo que no podemos ver. Y era lo que los discípulos necesitaban empezar a hacer. Los discípulos necesitaban empezar a caminar en fe. Necesitaban esperar la ayuda de Dios, aunque no lo vieran ahí con ellos. ¿Cuántos me entienden? Aún así ellos tendrían que creer en Él. Hermano, esto es importante, porque la fe juega un papel muy importante en esto que te estoy predicando. Tu fe es muy necesaria y necesitas mantener tu fe. Nuestro texto, versículo 22, dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, aquí vemos, hermano, a la cuarta vigilia de la noche. Esto es importante. Vemos, Jesús mandó a sus discípulos que se adelantaran mientras él despedía a toda la gente. Pero esto tardó. Llegó hasta la noche y estaba orando. Los discípulos ya se habían adelantado. Mientras esto pasaba, mientras Jesús despedía a la multitud, mientras Jesús estaba orando, los discípulos se encontraban en medio de vientos contrarios. Pero dice, a la cuarta vigilia de la noche, versículo 25,
La cuarta vigilia, dicen los conocedores, que son entre las 3 y 6 de la mañana. A esa hora apareció Cristo. Y hermano, ¿cuántas veces ha pasado que estamos en medio de vientos contrarios y no vemos la ayuda del Señor por ningún lado? Hola. Los discípulos se fueron temprano, todavía ni anochecía. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en medio de esa tempestad. Pero sabemos, hermano, que cuando estás en medio de un problema, ¿cuántos saben que el tiempo se hace eterno? Así sean 2 minutos, esos 2 minutos pueden ser los 2 minutos más largos de tu vida. Pero Jesús tardó horas, ¿cuántos me entienden? Horas en llegar, en aparecer, en mostrarse a sus discípulos. Y hermano, esto puede suceder. Dios en verdad puede tardar, pero también tienes que entender que los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe exactamente en qué manera, en qué tiempo va a llegar a nuestras vidas. Por eso debemos de mantener nuestra fe. Aunque parezca que ya no hay esperanza, aunque parezca que ya es demasiado tarde, tienes que mantener tu fe. Porque Dios, hermano, puede aparecer en cualquier instante. Pero quiero hablarte segundamente acerca del temor al poder de Dios. Como mencioné en la introducción, muchos de nosotros podemos tener temor a muchas cosas, sobre todo a lo desconocido. La mayoría de las personas tiene temor a lo que desconoce, a lo que no conoce. Y hermano, esto es real en cuanto hablamos sobre las cosas de Dios. Para todos nosotros es muy desconocido todo lo que es el poder de Dios. Eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando tuvieron su primer encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan la primera vez que entraste a una iglesia? Si no entraste con temor, con escepticismo, ¿verdad? Pues, ¿qué irán a hacer aquí? Y vemos, los discípulos tuvieron un encuentro con Jesús. Ellos desconocían el poder de Dios. Solamente habían escuchado, ¿verdad?, de los milagros que antes habían pasado, pero nunca habían visto milagros. ¿Cuántos me oyen? Cuando estábamos en la religión tradicional escuchábamos, ¿verdad?, el poder, pero no veíamos milagros. Escuchábamos, ¿verdad? Oh, es que sí, hizo un milagro allá, pero no era tangible en las iglesias constantemente. De pronto los discípulos empiezan a ver milagro tras milagro tras milagro cuando están con Jesús. Para este punto, hermano, en que los discípulos estaban en medio de la tormenta, ya habían visto varios milagros de Jesús. Ya habían experimentado el poder de Dios. Cuando llegamos tú y yo a la iglesia a servir a Dios, todo puede ser nuevo, desconocido y hasta te puede causar temor. Gente tiene miedo a aplaudir sus manos. Es que ¿qué me va a pasar si aplaudo las alabanzas? Tienen temor a aplaudir sus manos. Gente tiene miedo a levantar sus manos. ¿Cuántos me entienden? Y cantar una alabanza. Gente tiene miedo a que alguien ore por ellos. Y están llenos de temor. Y hermano, quiero decirte que hasta cierto punto algunos tienen razón. Porque sabes, el diablo ha sido muy astuto en tratar de distorsionar y en tratar, hermano, de mostrar una imagen que no es la imagen verdadera de la iglesia. He visto, hermano, yo mismo videos donde es totalmente ridículo, hermano, lo que hacen en ciertas iglesias. Quizás tú has visto alguno de estos videos
donde están pastores aparentemente, ¿verdad? Un hombre que se quita un saco, ¿verdad? Y que mueve el saco y que tira a la gente. ¿Cuántos saben? Eso es absurdo. Y la gente ve ese tipo de cosas y se burla de la iglesia. Se llena de temor. Otros más ladrando como perros. Eso no es del Espíritu Santo. Otros más riéndose como locos. La Biblia no habla ninguna de esas manifestaciones extrañas. Y gente puede ver ese tipo de situaciones y se puede llenar de temor, de escepticismo y de diferentes cosas. Por eso gente a veces no quiere venir a la iglesia. ¿Cuántos me oyen? ¿Qué va a pasar si voy a una iglesia? Pero de pronto tomas una decisión de servir a Dios. Y te puedes dar cuenta que Dios empieza a hacer milagros. Te empiezas a familiarizar con la iglesia, con lo que sucede dentro de la iglesia. Y te puedes acostumbrar a lo que sucede dentro de la iglesia, así como los discípulos se acostumbraron a ver ciertos milagros de Jesús. ¿Cuántos saben que ya los discípulos ya no era nuevo que Jesús sanara a un enfermo, verdad? Que sanara a un leproso, que le diera vista a los ciegos, que levantara a un paralítico. Los discípulos veían mucho eso y se acostumbraron a ver esas cosas. ¿Cuántos me entienden? Al principio les causó temor, pero después se acostumbraron a esto. Pero, hermano, ¿cuántos saben que a veces el Señor Jesús llega de la manera que menos esperamos en medio de nuestros problemas? ¿Cuántos saben que aún no hemos visto nada de lo que Dios puede hacer? Tú puedes decir, oh, es que yo sé que Dios es Dios de lo imposible. Pero, hermano, verdaderamente Dios nunca va a dejar de sorprendernos. Mateo 14, versículo 25, nuestro texto, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Quiero que pienses por un instante lo que está pasando aquí, hermano. Lo que Cristo hizo. Recuerda, están en medio de una tormenta. ¿Cuántos me oyen? No estamos hablando de un mar pacífico. A veces ponen este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Y ponen a Jesús caminando sobre el agua, tranquila y serena, ¿verdad? Pero no es lo que está pasando en el texto. Están en medio de vientos contrarios. ¿Cuántos saben que el mar asusta? El mar te impone. Yo recuerdo la primera vez que llegué frente a una playa, hermano. Estás enfrente del mar y es increíble, es imponente. Ahora imagínate, hermano, en medio de un mar embravecido. ¿Sí o no? Eso causa temor. Pues en medio de ese mar embravecido, Jesús muy tranquilamente va caminando hacia sus discípulos. Y eso nos revela, hermano, Jesús puede llegar en medio de tus peores problemas. Puede llegar hasta ti. Pero sabes, eso fue una muestra, del poder de Dios. Aquí estaba, hermano, Cristo mostrando el poder de Dios en medio de los vientos contrarios. Y sabes, eso asustó a los discípulos. ¿Cuántos me entienden? Imagínate, estás tú ahí en tu barca tratando de sobrevivir y de pronto ves a Jesús caminando sobre el mar que vienes acercándose a ti. Versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí los discípulos se asustaron. ¿Sabes por qué? Porque nunca habían visto eso. ¿Cuántos me escuchan? Nunca habían visto a nadie caminar sobre el mar. Ya habían visto a Jesús hacer diferentes milagros, pero no lo habían visto caminar sobre el mar. ¿Cuántos me entienden? Y eso los asustó. Y hermano, así sucede en tu vida. Va a haber cosas que quizás vas a ver en la iglesia, que quizás nunca conociste, nunca habías visto. Sabías que Dios podía sanarte de tu enfermedad, sabías de diferentes cosas, pero va a haber momentos que cuando Dios muestre su poder, quizás te asustes.
¿Cuántos me entienden? Mucha gente, hermano, se asusta al ver milagros. Mucha gente se asusta al ver el poder de Dios en acción. Y esto los turba, como dice la Escritura. Por eso, hermano, cuando alguien habla en lenguas en la iglesia, gente se asusta. ¿Cuántos me entienden? Ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Por qué? Se asustan cuando alguien les profetiza. Y hermano, hasta cierto punto esto es normal porque es algo nuevo y es algo desconocido. ¿Cuántos me oyen? Pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les hace saber acerca de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Primera de Corintios 12, si puede poner un separador ahí por un momento, para que lo tenga registrado y lea lo que dice ahí. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y les está diciendo, tienen que saber que hay dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Hay manifestaciones del poder de Dios que van a ocurrir en la iglesia y tienen que estar conscientes de que estas cosas van a suceder. Versículo 7 dice: pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos me escuchan? El Espíritu Santo, hermano, da estos dones. No es algo, hermano, que es extraño. Puede ser extraño para los que no conocen de Dios, pero para la iglesia esto tiene que saberse. ¿Cuántos me oyen? Por eso el apóstol Pablo les escribió, tienen que estar conscientes de los dones espirituales que debe de haber en la iglesia. Y estos dones, hermanos, son manifestaciones del poder de Dios. Pueden causar temor en la vida de las personas, porque es algo desconocido, porque es algo sobrenatural. ¿Cuántos me entienden? Yo a veces llego y hablo con personas y les digo, ¿sabes qué? Mira, Dios me dijo esto, y se asustan. ¿Y cómo supo? Me estuvo vigilando. Y tú sabes, les entra miedo. ¿Cómo supo? No es algo que tú sepas, es algo que es un don de Dios. ¿Cuántos me escuchan? He orado por personas y Dios las ha sanado. Milagros han ocurrido. Recuerdo cuando oramos por una hermana, estaba embarazada, había ido al médico y le habían hecho unos estudios y dijeron que iba a perder a su bebé, que ya no había, creo, líquido en la placenta y era cuestión de tiempo que muriera. Así que le dije, hermana, vamos a creer por un milagro, Dios tiene la última palabra, oramos por ella. Y ahorita el niño creo tiene dos años. Porque milagros ocurren. ¿Cuántos me escuchan? También recuerdo una hermana que vino por primera vez, llegó en una silla de ruedas y se fue empujando su silla de ruedas. Oramos por ella, creímos por un milagro. He visto el poder de Dios. Y sabes, gente se puede asustar. Pero, hermano, lo que sí es preocupante, y esto hasta cierto punto es normal que gente se asuste. Lo preocupante es que cristianos
cristianos, gente que ya está en la iglesia, gente que quizás ya tenga años en la iglesia, aún siga teniendo miedo al poder de Dios. ¿Cuántos me oyen? ¿Tienen miedo a hablar en lenguas? ¿Tienen miedo a orar por alguien? ¿Tienen miedo de hacer todas estas cosas? Están como los discípulos, asustados. Y están preguntando, Señor, ¿eres tú? ¿Acaso esto será de Dios? ¿Acaso esto verdaderamente será real? ¿Acaso verdaderamente esto sucede? Y la pregunta en esta mañana es, hermano, ¿por qué le tienes miedo al poder de Dios? ¿Por qué le tienes miedo a los dones que Dios quiere dar a la iglesia? ¿Por qué aún no puedes creer que estos son dones que muestran el poder de Dios? ¿Cuántos saben que esto es lo que marca la iglesia, la verdadera iglesia de la religión? El poder de Dios manifestado es lo que hace la diferencia. Quiero hablarte por último acerca de no temas. Porque esta fue la respuesta precisamente de Cristo a sus discípulos. Versículo 27 de nuestro texto dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta es la misma respuesta, hermano, que Cristo nos está respondiendo en este día. Tienes que darte cuenta que Dios dice, hey, este es mi poder, este soy yo. Porque podemos leer las Escrituras, podemos leer lo que ahí nos habla, y aún así no creer. ¿Cuántos me oyen? Leemos esta Escritura como la de Corintios, donde se habla de los dones del Espíritu Santo, y aún así no creen. No, es que yo no creo en eso. Ahí se habla del poder y la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Quizás seguimos preguntando, ¿será esto de Dios? Y vemos la respuesta de Pedro, y esto es muy importante. Mateo 14, 28. Entonces respondiendo Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué es importante esta respuesta? ¿Por qué Pedro dijo esta respuesta? ¿Cuántos saben que Jesús ya les decía a sus discípulos, vayan y oren por los enfermos? Echen fuera demonios. ¿Por qué? Porque las mismas cosas que Jesús hacía, Jesús les decía a sus discípulos que las hicieran. Entonces Pedro entendió, Señor, si eres tú, dime que yo vaya, que haga lo mismo. ¿Cuántos entienden? Y vemos la respuesta de Jesús, versículo 29. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús una vez hizo lo mismo, ¿verdad? Ven, Pedro. Camina sobre las aguas. Y podemos ver la obra de Cristo. Podemos ver el ministerio de Cristo. Mateo 11:5 dice, aquí está el reporte que le estaba dando a Juan el Bautista, que le dijera a los discípulos, pero este era el ministerio que Jesús estaba llevando. Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esto es lo que Jesús hacía. Estas cosas, hermano, son las mismas cosas que Él dijo que tú y yo haríamos. ¿De veras? No es un invento mío, de veras. Él dijo que tú y yo haríamos esto. Juan 14:12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No solamente está diciendo que vamos a hacer las cosas que él hizo, sino que hasta mayores. ¿Cuántos me escuchan? Hola, ¿cuántos me siguen? Y después de esto les dijo que les iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque iba a ser a través del Espíritu Santo que tú y yo íbamos a recibir todos estos dones y íbamos a recibir este poder, porque no es un poder nuestro. ¿Cuántos me escuchan? No es que yo pueda sanar a alguien, yo no puedo. Es el Espíritu Santo, y a través de nuestra fe que oramos por alguien. ¿Cuántos me entienden? Y creemos por milagros. Es a través del Espíritu Santo que podemos hablar en lenguas. Es a través del Espíritu Santo que podemos profetizar, que podemos tener estos dones que la Biblia nos habla para la iglesia. Y obviamente en un contexto correcto. ¿Cuántos me escuchan? Porque vivimos en un tiempo, como te dije en un principio, donde el diablo ha tratado de distorsionar los dones que hay en la iglesia, llevándolos a extremos que no son correctos. ¿Cuántos me escuchan? Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué es esto? Jesús les dijo a sus discípulos: no se muevan de aquí. Sabemos, estaban en el aposento alto, en el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los llenó, porque era necesario recibir el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que debe de suceder en una iglesia. Obviamente Dios es un Dios de orden, no va a haber solamente, como te dije en un instante, cosas extrañas, ¿verdad? Sin control, desenfrenada. Eso no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Y las cosas no suceden simplemente como un show religioso. Y gente se asusta por eso. Pero lo que realmente te debería de preocupar es que estas cosas no sucedan en la iglesia. Que en una iglesia no haya una manifestación del Espíritu Santo. Que no haya el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Que gente sea liberada, necesitamos. Que gente sea sanada. Que gente pueda hablar en lenguas, que gente pueda recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me oyen? Esto es lo normal, eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Esa es la base de la iglesia. Recuerda, como te dije, los fariseos solamente tenían leyes muertas, pero la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, estaba llena del poder del Espíritu Santo, de profecía, de dones. Y eso es lo que debemos de ser, la iglesia de Cristo. Así que no temas porque estas cosas pasen. Preocúpate porque no sucedan. Porque si no, el Espíritu de Dios entonces no estaría entre nosotros. Por eso Cristo les dijo enseguida en el versículo 27, les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque a veces vemos esto y decimos: Dios, tengo miedo. ¿Será real esto? Pero sabes, Dios te va a mostrar y vas a sentir: hey, esto es de Dios. ¿Cuántos saben que tú y yo podemos sentir cuando algo es de Dios? Porque ciertamente hay temor y hay temor santo. ¿Cuántos me escuchan? La Biblia nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Temor a Dios. Y este temor, hermanos, un temor diferente. ¿Cuántos vieron alguna película de terror alguna vez? ¿Verdad? ¿Qué miedo sientes, verdad? Pero cuando estás ante Dios es un temor diferente. No es el mismo clase. Si es
Puedes tener cierto temor, pero no es igual cuando me escuchan. Y puedes comprender, hey, esto me asusta, pero yo sé que esto no está mal. Por ejemplo, cuando gente va y se mete en brujería, ¿verdad? Y siente temor, es muy diferente a venir a la iglesia. Pero hay una advertencia que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Porque, hermano, les dice, versículo 30, lo que pasa con Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, salva. Aquí está Pedro, hermano, recibió, Dios le dijo, ven, y pudo hacer lo que Jesús estaba haciendo, pero dice que vio la tempestad, vio los vientos. Y sabes, muchos cristianos reciben los dones de Dios. Quizás pueden hablar en lenguas, quizás Dios les dio un don de revelación, quizás les dio un don de profecía, pero ven los vientos, ¿verdad? Me van a criticar, se van a reír de mí, ¿qué van a pensar? Y si esto no es real, y empiezan a hundirse. ¿Cuántos me escuchan? Dejan de creer, pierden la fe, empiezan a dudar. Y ese poder que Dios les había dado, Pedro recibió un poder para poder caminar de parte de Dios. Dijo, Señor, manda, ¿verdad? No lo hizo por su cuenta. Dijo, Señor, manda que vaya a ti. Ese poder que Dios le dio, de pronto empezó a perderse y empezó a hundirse. Porque tuvo temor. Porque vio las situaciones, vio los vientos. Versículo 31 dice, y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Recuerdas que te dije en el principio que tu fe es muy importante? Necesitas creer a Dios con todo tu corazón, por milagros, por el poder de Dios sobrenaturalmente. Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente esto es algo de Dios. Y esto es lo que va a marcar la diferencia entre religión y la verdadera iglesia. Los fariseos tenían religión. Los discípulos tenían el poder de Dios. En esta hora, hermano, tú escoges qué es lo que quieres tener. Necesitas empezar a creer por milagros. Necesitamos empezar a creer sobre lo natural. Porque, hermano, Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuántos saben? Dios es espíritu. Y es verdad, ¿verdad? Porque a veces nos podemos enfocar tanto en lo material, en lo que vemos, y nos podemos acostumbrar tanto a lo normal, ¿verdad? A lo físico, que nos olvidamos que la iglesia es algo espiritual. ¿Cuántos me oyen? Hermano, la iglesia no es algo físico solamente. La iglesia debe de ser algo espiritual. Y necesitamos que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La gente, ¿sabes por qué la gente hace allá afuera lo que hace? Porque están llenos del espíritu del mundo. ¿Verdad? Podemos leer, ¿verdad? Las obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, hay algo, pero también vemos las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que causa el efecto en nuestras vidas. Pero también hay dones, ¿cuántos me escuchan? Hay una obra, pero hay dones también. Y es lo que nos habla Corintios, manifestaciones del Espíritu Santo. Y sabes, hermano, Dios te puede dar esos dones a ti, son regalos. Son regalos de Dios. ¿Cuántos me oyen? Jesús se los dio a sus discípulos. No es como tú sabes en falsas doctrinas, es que si das una ofrenda, entonces te pueden dar un don. No, eso no es cierto.
Dios lo regaló. ¿Cuántos me escuchas? Por eso son dones, son regalos de Dios. Pero ¿sabes? Hay requisitos. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos saben que Jesús no se lo dio a cualquiera? Se lo dio específicamente ¿a quién? A sus discípulos, a su iglesia, ¿verdad? A sus seguidores, a los que vivían con Él, a los que hacían las obras que Él hacía. ¿Cuántos me entienden? Porque a veces hay gente, hermano, que viene a la iglesia y, como te dije, son dones de Dios, pero falsamente dice, oh, es que yo tengo el don de esto, yo te puedo decir esto y te puedo decir aquello, pero viven en fornicación, viven estafando, quizás adulterando. ¿Cuántos saben que Dios no usa eso? Ciertamente, hermano, dice la Escritura, ¿verdad? Que somos vasos de barro, ¿verdad? Pero vasos que Dios limpió, no vasos que todavía están sucios. ¿Cuánto entienden la diferencia? Y hermano, Dios puede usar todos estos vasos de barro siempre y cuando estemos limpios. Cualquiera puede tener el poder de Dios si cree con todo su corazón, se arrepiente de sus pecados y sirve a Cristo. Son los únicos requisitos. Que verdaderamente tu corazón esté bien con Dios. Eso es lo que importa cuando se escucha. ¿Por qué crees que los fariseos no obtenían esto? Porque tenían obras, pero su corazón estaba mal. Les dijo sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven adornados, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. Tiene que ver tu corazón. Y la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. Y hermano, necesitas creer en esto. Yo sé que hay hermanos que Dios los ha tocado para que oren en lenguas y no oran en lenguas porque tienen miedo. Todavía hay muchos cristianos aquí que no creen. No, es que yo no creo en las lenguas. No, es que yo no creo en esto. Y tienen miedo cuando la Biblia nos habla que son dones. Y todo esto está sujetado, cuando nos escuchan, a la autoridad de Dios. Dios lo puso en tus manos. Como te dije, hablando en un balance correcto y en un orden correcto. Porque Dios puso límites. ¿Cuántos me escuchan? Dios es un Dios de orden. En la iglesia se estableció un orden. Tristemente hay iglesias que no hay ningún orden, ¿verdad? Todos andan brincando, todos andan hablando en lenguas, y es un desorden total. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es todo lo contrario. Si alguien iba a hablar lenguas, todos callaban, solamente alguien. Y alguien interpretaba. Había orden. Hay personas que supuestamente hablan en lenguas y no pueden parar. Eso es mentira. Dios te dio dominio sobre esto. Uno puede hablar y puede detenerse. Tú sabes, hay falsas manifestaciones del Espíritu Santo, porque el diablo quiere copiar, pero es lo que usa para distorsionar. Tú sabes, el espíritu de la risa, de los ladridos de los perros, eso no es de Dios. Tirar a la gente con los ajos, eso tampoco es de Dios. El poder de Dios sí es real, pero gente y el diablo lo ha llevado a un extremo y ha distorsionado lo que es verdaderamente el poder de Dios. Y en esta hora, hermano, necesitas quitar el temor y empezar a tener fe y en creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Pídele a Dios los mejores dones. Yo le pido, Dios, dame sabiduría. Dios, ayúdame, yo quiero todos los dones, porque no se limita a uno. ¿Cuántos me escuchan? Oh, es que pues nomás Dios dice, el que no tenga, pídale a Dios. Tú le puedes pedir a Dios y Dios te puede dar todos los dones. ¿Cuántos me oyen? Y en esta hora, hermano, ten ánimo, dice el Señor, yo soy.
no temáis. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios. Amén. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, quizás sabes que hay un Dios, pero no le sirves. No te has arrepentido de tus pecados. Quiero decirte que Él quiere darte una vida nueva. ¿Serías honesto con Dios? Levantarías tu mano y dirías: pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo. Necesito que Dios me perdone. Rápidamente, serías honesto, levantarías tu mano. O en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios, pero quisieras entregarle tu vida una vez más, levantarías tu mano. ¿Serás honesto, honesta con Dios? Amén. Quisiera guiarte en una oración en esta hora, si no le has entregado tu vida a Cristo. Y estas palabras: Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que pequé contra ti y te pido que me perdones. Y también reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar a la iglesia. Hermano, hermana, la iglesia de Jesucristo va a estar determinada por la manifestación del poder de Dios. Una iglesia sin poder es una iglesia muerta. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Cristo dijo, ¿verdad? Estos señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sobre sus manos podrán, sobre enfermos pondrán sus manos. Si vivieren cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Y habla de poder, de señales. No habla solamente de doctrinas, de cosas religiosas, habla de manifestaciones del poder. Cosas mayores harán. Poder de lo alto recibirán. Son las palabras que Jesús dijo que iban a definir su iglesia. Hermano, necesitamos dejar el temor y necesitamos empezar a creer y a pedirle a Dios: Dios, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Y Señor, yo necesito que me des de tus dones. Si mi corazón no está bien, límpialo, Señor. Perdóname si te he fallado. Pero yo quiero experimentar ese poder en mi vida. Porque no solamente se trata de los dones, se trata de recibir el Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo es el que te guía a través de toda verdad. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. El altar está abierto. Si Dios habló a tu vida, ven aquí adelante y vamos a buscar a Dios. Vamos a pedir que Dios nos llene en esta mañana del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar todos juntos. El altar está abierto. Pasa que